su Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Estamos muy contentos de verles. San Juan, capítulo 10, versos 27 y 28. Cuando lo tenga, diga amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? ¿Cuántos tienen ya lista la palabra? Dice la palabra del Señor, como está escrita, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Pedimos al Espíritu Santo que en este momento tome esa palabra, y así como el agricultor pone esa preciosa semilla en el centro de la tierra, debajo de la tierra, Señor, y así esa palabra venga y penetre a nuestro corazón, y que venga la lluvia, Señor, de tu presencia, para que esa semilla pueda germinar y pueda dar fruto. Señor, que la palabra que tú tienes para nosotros hoy sea una palabra que nos bendice, que nos edifica y que nos lleva hacia adelante, de poder en poder en Cristo nuestro Señor. Declaramos también, Padre, en esta hora sanidad a aquel que vino enfermo. No importa cuál sea tu necesidad, hoy Dios está en este lugar. Jesús es el supremo pastor de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo. Amén y amén. Puede tomar su lugar y dígale a su hermano, a su hermana: bienvenido a la casa de Dios. Quiero decirles que esta semana no sé qué me pasó, pero la voz se me tuvo bastante, ¿verdad? Ayer que estuve dando el seminario, me estaba un poquito como el aire acondicionado me trae como algo así, ¿verdad? Pero porque con mi esposa tenemos un problemita, que yo todo el tiempo paso como viviendo allá en, ¿cómo se llama? En Alaska, porque ella todo el tiempo tiene calor, ¿verdad? Entonces el aire a 66, 69, día y noche, y cuando hace frío está prohibido prender la calefacción porque le hace daño. Entonces yo vivo invernado todo el día. Amén. Bueno, y luego como yo tengo una hamaca también, me acuesto y me canso un poco y luego me levanto casi congelado. Pero gloria al Señor, porque siempre Dios está con nosotros para darnos salud. Amén. Dice hoy en la palabra que hemos leído sobre lo que es, hermanos, el pastoreo de Jesús sobre las ovejas. Y quiero decirles que no, esta comparación que Jesús hizo de lo que es el pueblo suyo, de la iglesia, ¿verdad?, con las ovejas, es el único animal de las ovejas, literalmente, que necesitan pastor. Ningún otro animal necesita pastor, solo las ovejas. Y fue la comparación única que Jesús hizo de su pueblo. La oveja tiene corta visión. La iglesia, la iglesia necesita siempre la dirección del Espíritu Santo de Dios. La oveja es indefensa. La oveja, si se cae en un hoyo, no puede salir. Necesita que alguien la saque. La oveja, si se dispersa de su grupo, inmediatamente los depredadores, lobos, leones, tigres, lo que sea, la van a devorar fácilmente porque ella no se defiende. Y dicen que, bueno, el hermano Anselmo fue pastor de las ovejas en Guatemala. Yo he leído comentarios que la oveja no ve más de 2 metros adelante. O sea, la oveja camina así, ¿verdad? Y no tiene una visión de lejos. Entonces es indefensa. Y el Señor Jesús nos dice en su palabra hoy que mis ovejas, dice, oyen mi voz. Y esto es una de las cosas bien importantes. ¿Sabía que las ovejas conocen la voz de su pastor? Conocen hasta el olor de su pastor. Cuando el aire está pegando a favor, ¿verdad?, hacia las ovejas y el pastor está enfrente, las ovejas pueden persistir por el olor. Ellos pueden ver que ese es su pastor. Y en los rebaños hay muchos grupos de ovejas,
Pero las ovejas conocen la voz de su pastor y no se van tras otro grupo de ovejas, aunque sean las mismas. ¿Sabe por qué? Porque tienen una identificación con quien los pastorea. El pastor siempre camina delante de ellas y con las tiernitas o las recién paridas tiene misericordia, y a veces los corderitos los carga sobre sus hombros. El pastor tiene una vara y esa vara le sirve para corregir. A veces las ovejas se van a la derecha o a la izquierda, un cayado que se llama, y ese cayado tiene como un agarradero así de sombrilla en la punta. Entonces lo que hace el pastor es que con eso guía a la oveja necia a que siga el camino. El pastor tiene que moverse de pasto en pastos. El pastor tiene que moverse con sabiduría en el tiempo para que las ovejas puedan tener pastos verdes, puedan tener agua suficiente y puedan tener un reposo seguro. Entonces esto es importante, que hoy nosotros podamos hacer este análisis de lo que el Señor nos habla en esta palabra. Dice: mis ovejas oyen mi voz. Y lo primero que tiene que hacer cada uno de nosotros que ha aceptado a Jesucristo, tiene que comenzar a entender y saber oír la voz de Dios. Diga conmigo: yo debo de oír la voz de Dios. No hay siglo más confundido que este siglo, porque hay mucha gente de malas intenciones predicando el evangelio y te van a hacer daño. Apenas tú estás creciendo en una iglesia, ya viene alguien y te dice: usted puede abrir una iglesia, usted no necesita estar en esa iglesia. Pero la persona que conoce la voz de su pastor, de Jesucristo, no se va a dejar manipular por nadie. La persona sabe, ¿verdad?, dónde Dios lo ha puesto, dónde Dios lo tiene, cuál es su lugar, aunque hayan otros rediles, pero allá es la voz de otro pastor desconocido. Entonces la persona comienza a conocer la voz de su pastor. Y dice también que Jesús también, cuando las ovejas pertenecen a un redil y comienzan a caminar detrás del pastor, el pastor las llama por su nombre. Cada oveja tiene un nombre que el pastor se lo da. Y es allí donde nosotros como iglesia, cuando nosotros comenzamos a oír la voz de Dios y comenzamos a entrar en el camino de Él, entonces el Señor nos pone un nombre. Por ejemplo, tenemos el caso de Simón Pedro. Cuando lo llevaron frente, ¿verdad?, delante de Jesús, Jesús le cambió el nombre, ¿verdad?, a Simón. Luego también a Bartolomé, también les cambiaron nombre. Hay muchas personas que Jesús les cambió su nombre en el momento que entraron, porque fueron ovejas que oyeron la voz de su pastor y comenzaron a caminar detrás de él. Por ejemplo, a Saulo, en el tiempo, Saulo de Tarso, cuando no era cristiano, pero Pablo cuando ya era cristiano. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero decir a usted? Que cuando usted pone en obra la voz de Dios, pone en obediencia la palabra que Dios le ha hablado a su vida y usted comienza a caminar en ello, usted comienza a ser conocido por Dios, porque usted obedece y sigue el camino de su pastor. Denle un aplauso a Jesucristo. Quiero hoy predicarles bajo el tema: la obediencia a la palabra de Cristo nos sustenta y mantiene unido a Él. Vuelvo a repetirlo: la obediencia a la palabra de Cristo nos sustenta y nos mantiene unidos a Él. Esto es el punto más crucial de la vida. Por ejemplo, yo acepté a Cristo en el 84. Y cuando yo acepté a Cristo, recién convertido, yo tuve la visita de mucha gente, de muchas religiones, que me hablaron y trataron la manera de sacarme del lugar donde yo estaba. Pero yo, desde el día que yo acepté a Cristo, yo comencé a leer la Biblia. Yo hice un pacto con Dios por 6 años de leer la Biblia todas las tardes. Había días que leía hasta 30 capítulos de la Biblia cuando yo me convertí al Señor. El trabajo que Dios me había dado era de las 5 de la mañana a 2 de la tarde. Y cuando yo salía a las 2:30, agarraba mi Biblia y terminaba de leerla a veces a las 10 de la noche. Entonces eso a mí me fue fortaleciendo, porque comencé yo, ¿verdad?, a mantener una unidad, y esa unidad con Cristo, a su palabra, comenzó a sustentarme. Y hermano, yo he visto tantas cosas y tantos escándalos
y tantas cosas que han pasado en el caminar cristiano, pero a mí no me escandaliza nada, porque yo tengo un solo líder, y ese líder se llama Jesucristo. Amén. Y es su palabra. Cualquiera puede tener ideas de cualquier cosa, pero usted siempre debe de saber que todo lo que le predican y le enseñe debe de estar en la palabra de Dios. Usted puede amar a sus pastores, puede amar a sus líderes, pero Jesucristo es el Señor de nuestras almas. Él es el único que nos llevará hasta el fin de nuestra carrera. Dele un aplauso al Señor. Nosotros somos humildes servidores, los pastores y los líderes, ¿verdad? Somos los porteros, no de los porteros del Águila como era Cervellón, ¿verdad? Sí, en los tiempos de Quiteño, en el año 75, Cervellón era buen portero del Águila del Salvador. Muy bien, entonces vemos, ahora yo quiero aplicarle esto. Hay algunas cosas que tienen un símbolo dentro de lo que es la vida espiritual, que una persona lo hace, y aún nosotros los pastores observamos eso. Número uno, fíjese bien, toda persona que ha aceptado a Jesucristo y no está casado, oiga bien, tiene que dar el paso de casarse. ¿Por qué? Porque aquí dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y ahora el matrimonio santifica la relación del hombre y la mujer. Oiga bien, y no solamente sucede eso, sino que a su descendencia la bendice por cuartas generaciones, cuando un hombre y una mujer se casan. Ahora, usted puede tener 50 hijos si quiere con una misma mujer, y usted puede tener 40 años con una mujer, pero si usted no está casado, usted se robó a esa mujer delante de Dios y le va a dar cuentas. Y cada vez que usted tiene relaciones sexuales con esa mujer que usted no está casado, usted comete fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos. Y si usted ha oído la palabra de Dios, ¿por qué no se casa? ¿Por qué usted no viene y dice, verdad, pastor, yo me quiero casar? Oh, está casado por la corte, amén. Esas son las leyes jurídicas, ¿verdad? Del mundo. Pero la ley de Dios es que tú tienes que presentarte en un altar donde tú vas a hacer pacto delante de testigos para declarar que ese hombre que tú tienes o esa mujer que tienes estará contigo todos los días de tu vida hasta que uno de ellos muera, pueda libre de casarse otra vez. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Mujeres, si un hombre no se quiere casar con usted, la Biblia le dice en 1 Corintios 7 que se separe de él, pero que usted se quede sin casarse, esperando que ese hombre tenga una reacción, o esa mujer. Usted no puede seguir en fornicación, usted no puede seguir en adulterio, porque entonces usted no camina con Jesús. Esa es una oveja que está desparramada en cualquier lugar y va a ser devorada por alguien. Porque una persona en fornicación y adulterio, aunque quiera buscar de Dios, su ánimo van a ser rotos, porque Satanás tiene legal entrada en tu vida y en la familia. Y por eso es una de las cosas que dice: mis ovejas oyen mi voz. Y ahora el matrimonio es santificado, o sea, la relación de la pareja y sus descendencias que vendrán serán benditos porque su origen está en Dios. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 18, 22 y 24, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer y serán una sola carne. Esto no podrá llevarse a cabo si el hombre y la mujer no toman una decisión de hacer un pacto delante del altar. Porque cuando tú pactas delante del altar, Dios te dio a esa mujer o te dio a ese hombre. Pero si tú no pactas, tú estás en una unidad que es mucho mal para la sociedad y para la familia, y te burlas de Dios. Ahora, en Malaquías 2:15 dice: no se hizo
dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seas desleal para la mujer de tu juventud. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, la moda de hoy es que se casan. Para mí no es matrimonio. La gente, hermanos, los artistas y toda la gente que se casan según las cortes que están casando, le deben de poner otro nombre. Porque ellos no honran lo que están haciendo. Y una de las cosas que yo les he dicho a los hermanos de matrimonio que se van a casar: no me venga usted con programas antes de casarse. Porque si usted en su grupo de honor pone a gente divorciada, usted también se va a divorciar. Porque los pactos que se hacen en el altar debe ser gente que sea ejemplo. Si alguien va a traer los anillos, debe de ser casado. Si alguien va a dar tu Biblia, debe de ser casado y no divorciado. Y cualquier símbolo que va a presentar a esa persona tiene que ser fiel testimonio delante de Dios. Si queremos ser ovejas de Jesús, y si queremos que Dios tenga un nombre para nosotros, y si queremos caminar en el camino de Dios. ¿Cuánto glorifican el nombre de Jesús? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay lugares de Rusia y otros lugares que en el mismo internet y en las mismas programas te sacan de que en tales lugares hay 9 mujeres para un hombre. En tal lugar hay 7 mujeres por cada hombre, tratando de prostituir el mundo. No importa que haya 1000 mujeres para un hombre, Dios te dio una nada más. Amén. Y esa es la palabra de Dios. Y la gente, la generación de hoy no aguanta esta palabra. Pero todo, por eso Génesis significa principio. Dios fue el creador del matrimonio, y Dios pedirá cuenta a cada hombre y a cada mujer su actitud frente a la persona con la que vivió él en esta tierra. Entonces, ahora, no entiendo por qué una persona no se quiera casar. Si una persona no se quiere casar contigo y tú estás con esa persona, te está reteniendo para que el día que tú te mueras vayas al infierno. Porque Dios no está jugando. Porque eso es como que yo tenga gasolina en una casa, pero me la he robado. Tengo gasolina, le va a servir al automóvil, el automóvil va a correr. Pero ¿cuál es la procedencia? Me la robé. ¿Por qué? Porque en el pacto de un altar, donde hombre y mujer primeramente van delante de un juez, el juez los declara marido y mujer. Los declara en una forma, por ejemplo, local, donde tú vives, a nivel de la sociedad. Pero cuando tú vienes al altar, quedas unido, siendo una persona en dos. Porque la Biblia dice que vale más 2 que 1. Porque si uno cae, otro lo levanta. Si 2 se ponen de acuerdo en algo que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y la pobreza de muchos matrimonios es por eso, porque la mujer hace una cosa y el hombre hace otra cosa y los hijos hacen otra cosa. El lugar está dividido, y a donde está esa división, Dios no puede morar en ese lugar, ni habrá bendición. Pero cuando nosotros vamos al altar y pactamos delante de Dios, estamos diciendo: esta es mi esposa para toda la vida. Denle un aplauso a Jesús. Ahora, otro de los pasos importantes que es oír la voz de Cristo es el bautismo. Hay mucha gente, hermanos, que no se quiere bautizar, dice que todavía no lo siente. Qué bárbaro. Si no ayunas, no oras, ni te has convertido de corazón, ¿cómo te vas a hacer sentir? Romanos 6:3 dice: el bautismo en agua, porque estos son símbolos de obediencia en el camino de Jesús. Oiga, como supremo pastor, el bautismo en agua simboliza muerte. Y si una persona no se ha bautizado, no ha muerto ni ha resucitado. Oiga lo que dice la Biblia. En el libro de Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados? La palabra bautismo quiere decir anegado, sumergido en bastante agua.
No esa agüita que te tiran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, sumergido. Que se ahoguen los demonios que te perseguían. Y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados de su muerte? Oiga, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Cuando usted le dice: hermano, bautice, ahí lo voy a pensar, hermano. No estoy listo, hermano. Esa persona no está convertida. Mire, yo le voy a dar mi testimonio. Con mi esposa nosotros comenzamos a servir en la iglesia católica. Y no tengo nada contra los hermanos católicos, es cosa de ellos. Cada quien busca donde Dios lo bendice. Entonces, para el año 85 nosotros teníamos aproximadamente un grupo de oración que le llaman ellos de la renovación carismática, aproximadamente unos 150 a 200 personas. Todas eran de Matamoros, de Monterrey. Bueno, y yo no sé por qué Dios comenzó mi ministerio con pura gente de México. Y entonces, y comenzamos ahí. Pero llegó el momento que el Señor habló a mi vida, donde yo leí en la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces yo vine y tomé esa palabra, dije: Señor, aquí está. Alguien dijo en una predicación: yo le regalo mi Biblia y me retiro de predicar el evangelio. Tengo 40 años de predicarlo. Si usted me prueba por la Biblia que hay que bautizar a un niño. Y yo me sentí desafiado. Y un día, en un tiempo, una tarde, Dios habló camino a la reunión que teníamos. Renuncié yo a ese lugar y me fui que me bautizaran. Fui a bautizarme, a pasar por las aguas. Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, tú estás para agradar a Dios y no las tradiciones de papá ni de mamá. ¿Cuánto glorifica el nombre de Jesús? Los bautizamos con mi esposa. Ahora la Biblia dice: cuando Pedro predicó aquel sermón en la plaza de Jerusalén, les dijo a él, ¿verdad? Y ellos dijeron: varones hermanos, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo: bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestros pecados. Y forma de arrepentimiento para el perdón de vuestros pecados. Entonces cada persona debe de entender lo siguiente: que en aquel momento, dice, ellos fueron bautizados, porque en la plaza donde Pedro predicó, ahí estaba el estanque de Siloé. Allí fueron posiblemente, no dice la Biblia dónde fueron bautizados, pero dice que cada uno se hizo bautizar el mismo día. Pregunta: ¿usted es oveja de Jesucristo? ¿Usted camina detrás de Jesús o no lo ha hecho? Mire lo que dice la Biblia. Juan 3:5 dice: respondió Jesús: de cierto digo, el que naciere de agua y del Espíritu, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Este es un mandamiento de Jesús. Ahora, la Biblia dice también en Mateo 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el matrimonio, tú tienes una unidad perfecta en la presencia de Dios y tu familia crece en santidad y crece para generaciones que serán semilla de bendición para los demás. En el bautismo, tú das un testimonio público de que tú estás arrepentido a tu pecado del pasado y que ahora tú vives para Dios. En el momento que tú eres sumergido en las aguas, eres sepultado con Cristo en el sepulcro. Y cuando el bautista te levanta de las aguas, tú simbólicamente
está resucitado con una conciencia nueva para servir a Dios. Dale un aplauso a Jesucristo. La obediencia a la palabra de Cristo nos sustenta y nos mantiene unidos. ¿Cómo te puede sustentar una palabra de Dios si tú no la practicas? El reino de los cielos no es palabrería, hermano. El reino de los cielos es obediencia. Y mucha gente me dijo a mí: ¿por qué te bautizaste? Ya no eres mi hermano, ya no eres mi tío, ya no eres mi primo. No me importa lo que diga fulano y tal. Yo voy a seguir lo que la Biblia dice. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Ahora, Jesús mismo se sometió, hermanos amados. Oiga bien, en la palabra del Señor tenemos aquí en el libro de Mateo 3:13 dice la Biblia. Oiga, entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, le dijo Juan a Jesús. Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió: dejad ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Hermano, si usted tiene 6 meses de haber creído en Cristo y usted no se ha bautizado, usted no tiene testimonio público. Y es peligroso, porque Jesús está viendo a aquellos que aman su palabra. Dice: mis ovejas, yo conozco mis ovejas, ellas me siguen, yo camino delante de ellas. Todo el capítulo 10 de San Juan habla de un pastor que camina delante de sus ovejas. Las ovejas lo conocen, las ovejas lo siguen, las ovejas hacen lo que él dijo. ¿Cómo nosotros podemos verdaderamente dar testimonio en el mundo de que Dios vive? Número 1, dando paso al matrimonio, porque eso nos mantiene una sola unidad en el hombre y la mujer, y hay poder para hacer cualquier cosa. Nuestros hijos no tienen de qué acusarnos porque no tienen un mal testimonio. Nos bautizamos para que nosotros podamos tener, oiga bien, una resurrección y andar un nuevo camino con Cristo, viviendo la palabra de Dios como Dios ha mandado. Y otro de los pasos importantes que también se da, hermanos, es participando en la cena del Señor. Es otra de las cosas. Yo le estoy hablando aquí de lo que Jesús dejó instituido sobre la iglesia. Y la iglesia que no practica estas cosas no es iglesia, es nada más un asistente. Por ejemplo, una iglesia tiene que ser enseñada en la palabra de Dios, y todo lo que dice la Biblia tiene que ser enseñado por el líder de la iglesia. Y si alguien esconde la doctrina de lo que enseña la Biblia, esa persona no fue llamada a Dios. Que hoy dicen: no, es que hoy la nueva onda. ¿Cuál nueva onda? Jesucristo es el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. ¿Ok? Entonces, en el matrimonio nosotros damos testimonio que el matrimonio es la unidad de un hombre y una mujer, y fueron la primera institución humana establecida por Dios en el Edén. En el bautismo damos testimonio que Cristo vino en carne, murió y fue sepultado y resucitó. Y así como Cristo resucitó entre los muertos, nosotros también resucitaremos. En la cena del Señor es, hermano, una expresión de fe y de comunión con Jesucristo, que usted no lo puede ver, pero a través, cuando usted participa de la cena del Señor, usted se sienta a Jesús, con Jesús en la mesa, y dice: yo soy discípulo de Cristo. ¿Cuántos somos discípulos de Jesús? Denle un aplauso al Señor. El apóstol Pablo, que se convirtió 14 años después de los apóstoles, Pablo era un hombre erudito, un hombre letrado, un hombre que se creció a los pies de Gamaliel, el catedrático de la Universidad de Jerusalén. Era un hombre, algunos creen que Pablo sabía 5 idiomas. La Biblia no lo dice, pero el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús 14 años después que Cristo había muerto.
Y Dios y Jesús le dio este mandamiento, esta palabra al apóstol Pablo 14 años después de habérsela dado a sus apóstoles literalmente cuando los vio y les dijo. Y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. O sea, Jesús estaba en la fiesta del Padre, en la fiesta de la Pascua. La Pascua comenzaba, ¿verdad?, en recuerdo del Cordero de Dios el Cordero que había muerto en Egipto, para que el pueblo fuera liberado por la sangre de ese Cordero en los dinteles de las puertas. Pero eso significaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Jesucristo es el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces era un tipo de la sangre de Cristo. Ahora, cuando el pueblo iba a untar de la sangre de los corderos, machos cabríos, en la puerta, ellos estaban practicando una fe de lo que era agradar a Dios. Y cuando nosotros celebramos la cena del Señor en nuestras iglesias, nosotros estamos recordando que nuestro Mesías, nuestro pastor, Él murió hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Y por eso dice que después de haber comido, de haber cenado, después de que había pasado la cena de Pascua, inmediatamente Él entró y comenzó a establecer y a instituir lo que es la cena del Señor, la comunión de los apóstoles, ¿verdad?, con Jesús. Y dice la palabra del Señor en Juan 3:5, dice en San Juan 6, 54 y 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Pregunta: ¿por qué cuando se celebra la cena del Señor mucha gente no pasa? Si tú no participas de la cena del Señor, tú no tienes parte con Él. Porque así dice la Biblia. Es que, pastor, yo estoy mal por esto. Arregle lo que está mal. En la cena del Señor pasa lo siguiente. Por ejemplo, si una persona ha tenido problemas en su matrimonio, con su esposa, con sus hijos, y dice: no voy a tomar la cena del Señor porque me peleé con mi esposa. Y me peleé con mi hijo. Pero ¿sabe por qué no la quiere tomar? Porque no quiere ir a pedir perdón y reconciliarse con ellos y tomar la cena del Señor. Porque la cena del Señor es un momento de conciencia, que en el estado que estás no puedes entrar en el reino. Porque la Biblia dice que nada manchado entrará al reino de Dios. Pero esto ya no se predica. Hoy toda la gente dice no denomination, fumando cigarro allá afuera. Algunos hasta cerveza andan en los carros. Tienen 4 mujeres, 5 mujeres. Andan en adulterio, andan en fornicación, tienen ministerio. Hay personas que trabajan, que son músicos, andan en adulterio, en fornicación. Personas que tienen ministerio en la iglesia, andan en pecado. Pero cuando está la cena del Señor no quieren participar. Y nadie les dice nada. Pero ¿sabe qué? Será desconocido por Dios, porque tú no caminas bajo tu pastor. Tú no estás caminando por el camino del pastor, donde eres pastoreado. Entonces la cena del Señor te trae un pensamiento: ¿cómo está mi situación en mi vida personal? Si has pecado, arrepiéntete. Y si has cometido el error que hayas cometido, arrepiéntete y toma la cena del Señor, porque estás diciendo en ese momento: el pecado o lo que yo hice ya no me sirve, porque yo me restituyo. Como discípulo de Jesús, me siento a la mesa y tomo de los beneficios que Cristo compró en la cruz del Calvario. Ahora, hay gente que dice: no, pastor, es que yo no tomo porque aquí que ya no. Arregla su situación, hermano. Mire, mañana puede ser tarde. Mañana puede ser tarde.
Hay mucha gente que en este momento está en el infierno y quisieran que Dios les diera un minuto para regresar a la tierra, para arrepentirse y poner en regla su casa. Yo quiero decirle, mire, yo conozco a un primo mío. Un jueves o viernes le prediqué, un jueves yo le prediqué allá por una callecita que se llama creo que la Huichita, Pasadena, hay unas trailas. Le prediqué un viernes, eso fue el 89. Y él se salió como burlando de mí, porque dijo, antes que él haga el llamado yo me voy. Y se salió él, un muchacho de 19 años, lleno de vida. Pero lo único que tú necesitas para morir es que estés vivo. Tanto el niño como el anciano, hay mujeres que abortan al niño que tienen en su estómago, tan cerca de la muerte. Entonces cuando él se fue, todavía me acuerdo la sonrisa de él. El viernes en la noche se fue a meter a un club que se llamaba Santa Fe en Nassau Rowan. Y en ese club, el amigo que andaba con él comenzó a disparar con una 22 que andaba así en la tierra. Y mi primo, por irlo a auxiliar a él, el security, quizá ya era un viejito que casi no veía, ¿verdad? Pensaba que él estaba disparando también. Y le pegó 5 balazos. 1 en la frente, 2 en el pecho y 2 en el estómago. Allí cayó mi primo. Ya no tuvo tiempo de arrepentirse. Conozco muchachos de la iglesia. Un hermano de la iglesia, muy buen hermano, estaba trabajando en un restaurante ahí en Quima. Él tenía a su esposa, pero vivía en adulterio. Ya no quiso ir a la iglesia. Allí se le paró el corazón y se murió. ¿A dónde están esas personas hoy? Solo Dios sabe. Pero de acuerdo a su fruto, ellos quisieran volver otra vez a la tierra. Hermano, en un abrir y cerrar de ojos, había una familia de 7 en la iglesia que salieron de la iglesia, iban para la casa, y cuando ellos pasaron la luz, alguien que venía borracho vio que la luz estaba en verde y se la pasó. Le pegó a la troca. Y cuando la mamá llevaba al niño en los brazos, un niño de 1 año, y ella ya estaba embarazada y llevaba a 6 niños en la caja de la troca. Cuando ella vio hacia atrás, que como la troca dio vuelta, inmediatamente ella vio hacia atrás para ver que los niños no se habían caído del golpe, del impacto. Cuando ella quiso volver a ver, la troca le había deshecho su cabeza. Todos los niños salieron regados de la caja y cayeron en distintos lugares, unos quebrados, y la mamá de ellos con su cabeza deshecha. En un momento. Porque, hermanos amados, deje de respirar siquiera un minuto y vea usted que la vida no es como mucha gente piensa, que somos eternos. No, esta vida es corta. Por lo tanto, hay que vivir aferrado a la palabra de Jesús. Ahora, cuando nosotros practicamos esta palabra, el Señor nos mantiene fortalecidos y nos da perseverancia, porque esta palabra cada día se convierte en una fuerza que nos lleva hacia adelante. Entonces, cuando participamos de la cena del Señor, nosotros en una forma simbólica, ¿verdad? Porque Jesús estaba vivo cuando les dio a comer pan y les dio vino y le dijo, tomad, esta es mi carne. Pero no era verdad que fuera la carne de él, sino que era en un sentido simbólico, porque él estaba vivo todavía. Y esta copa es mi sangre. No era sangre literal, era simbólico. Entonces, cada vez que nosotros comemos del pan, comemos, hermanos, simbólicamente del cuerpo que fue inmolado por nuestros pecados, para que confesemos siempre a Cristo. Y cuando bebemos de la copa, bebemos de la sangre que fue derramada en la cruz simbólicamente por el perdón de nuestros pecados. Y de esa forma tenemos la unidad. Y dice la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comieras de este pan y bebieras de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros en la iglesia hacemos, hermanos, Santa Cena en las oraciones, los 7 días de la semana, para que nadie se quede sin participar.
Todos los que vienen a orar en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, celebramos la cena del Señor. Porque es un mandamiento que Dios dejó que la iglesia lo hiciera. Así que comenzando de mañana, comenzamos la oración en las madrugadas y comenzamos la cena del Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Vamos a estar toda la semana allí. Toda la semana. Finalmente, con el tiempo que me queda, otra de las... Entonces, pero antes de seguir adelante, diga conmigo: Señor Jesús, que yo pueda ser discípulo tuyo. Ahora, mire lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un discípulo? Un creyente es seguidor. Un discípulo es seguidor y tiene el carácter de su maestro. Y un creyente solo es el que oye, pero no hace nada. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender esta palabra, hermano. Ya casi nadie las predica ni las enseña, porque dicen: no, eso es religioso. Porque todos los que son mundanos, cuando te enseñan algo que la Biblia enseña que la iglesia debe de ceñirse, y por eso la iglesia está cayendo en una mundanalidad terrible, porque no se enseña la palabra de Dios. Hoy la gente quiere vivir liberalmente, no quiere que le digan nada. Y si alguien quiere ser cristiano, tiene que estar dentro de las normas de Dios. ¿Cuánto glorifican al Señor? Ahora, en último lugar, presentar a los niños. Presentar a los niños es confiar en las manos de Dios para que nuestros hijos aprendan a oír la voz de Dios. Hay niños, hermanos, que yo veo, hermanos, los niños, por ejemplo, los niños que no son presentados al Señor, esos niños parece que se van a morir, como lloran cuando los dejan en un lugar. Esos niños están asustados por todo, porque no están en las manos de Dios. Ese niño se enferma cada semana. Y yo quiero decirle a cada uno de nosotros que estamos en este lugar: sus hijos Dios se los ha dado, pero usted tiene que presentarlos al Señor. Por ejemplo, en los tiempos de la ley de Moisés, a los 8 días debían de circuncidar el niño, ¿verdad? Y a los 40 días la mujer debía de presentarse en el templo para dar testimonio de que lo que Dios había hecho en su vida. Y el hijo primogénito le pertenecía al Señor. Entonces, ¿qué quiero yo decirle a ustedes, familias de la iglesia Cristo de Poder? Que nosotros debemos dar paso a casarnos. Y yo estoy dispuesto a ayudarlo a usted. Usted compra el vestido que quiere, nosotros le ponemos la bebida, la comida, para que usted se case en este lugar. Que usted se bautice. Si usted se quiere bautizar ya hoy en la tarde, ya lo metemos en el mar, ¿verdad? Allá cerquita. O ahí tenemos un bautisterio. 3, quiere participar de la cena del Señor, venga mañana a la oración a las 4:30 de la mañana, porque vamos a comenzar la Santa Cena antes de orar, para que todos participen. 4:30 de la mañana. Y presentar los niños. Usted tiene que hablar con la pastora de la iglesia para que usted pueda dar el nombre de su hijo y sea puesto en las manos de Dios. Oiga lo que dice la Biblia en Marcos 10:13, porque yo le dije anteriormente que los niños no se bautizan, porque el bautismo es para arrepentimiento. O sea, la persona que está arrepentida de pecado, la persona que confiesa, la persona que dice: yo no quiero seguir haciendo lo malo. Pero un niño todavía no tiene esa conciencia de manifestar, ¿verdad? Entonces el bautismo es para la gente, para los niños, para la gente mayores, y para los niños la presentación de ellos. Dice en Marcos 10:13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que presentaban. Viendo Jesús, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. Y aquí dice en Primera de Samuel lo que hizo Ana. Primera de Samuel 1:27 y 28. Por este niño oraba. Digan todos conmigo: por este niño oraba. ¿Qué quiere decir eso? Que tus hijos no son casualidad ni son estorbo. Y yo quiero darle una advertencia a todos los hermanos aquí que tienen hijos, porque a los hermanos que el Dios les da un hijo ya no vienen a la iglesia, porque tienen el niño. ¿Y acaso que el hombre fue el que dio a luz?
Hasta el hombre, hermano, se acobija. Es que acaba de nacer mi hijo. Entonces quiere decir que ese niño le estorba a usted para servir a Dios. Y si le estorba, Dios se lo va a quitar. Mire, con mi esposa, nosotros no había iglesia en ese tiempo que nosotros convertimos aquí. Íbamos hasta allá por la Wayside y el 610. Mi esposa bien embarazada, que estaba ya de Melissa, y Josué apenas tenía no sé si un año, porque estaba, son seguidos ellos. Mi esposa con Josué chiquitito y con el embarazo, ella no se perdía, ella dirigía los cantos. Cuando ella dirigía los cantos, yo estaba con Josué. Cuando nació Melissa, Verónica, ¿verdad? Ella dirigía los cantos, yo con los dos niños, siempre en la iglesia. Nació Melissa. Hasta el día de hoy, nuestros hijos saben que el primer lugar es Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros verdaderamente, nuestros hijos son una bendición de Dios, tenemos que presentárselos al Señor. Ahora dice en esta palabra: por este niño oraba y Jehová me lo dio. Lo que le pedí yo, pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Y será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Póngase de pie en esta hora. ¿Y qué dice la Biblia? Que este niño comenzó a oír la voz de Dios. Espíritu Santo de Dios. Ahora, mis ovejas oyen mi voz. Usted no puede dejar estas áreas de comunión. Póngase de acuerdo con su cónyuge. Practíquelos. No está casado, $70 vale ahí en la corte que es casarse. Su mismo líder de célula de testigo. Y usted me dice: pastor, yo quiero casarme en el templo al otro lado, se lo prestamos. No se ande poniendo a hacer tanta comida, porque esa no es la bendición. Esas son la gente aspecta qué comida van a dar y qué vestido va a usar la novia. Todas son basuras del mundo. Lo que usted necesita es la gracia de Dios. Porque entre más comida usted hace, más mal va a quedar con la gente. Ay, que esa comida no tenía sal. Esa comida estaba quemada. No, usted no está para quedar bien con los comelones. Usted está para bien con Dios. Pastor, yo me quiero bautizar hoy mismo. Ahorita ya aprendemos allá al bautisterio. Señor, yo quiero participar de la cena tuya. Venga mañana en la madrugada. Señor, yo quiero presentar a mi hijo para que oiga tu voz y esté cuidado por ángeles tuyos. Hable con la pastora para hacer la presentación de sus hijos y dedicarlos al Señor. Y no hay demonio que te pueda tocar a tus hijos. Estos son los beneficios de pertenecer al cuerpo de Cristo. Yo quisiera hacer un llamado hoy a las personas que están con nosotros. Todos estos son beneficios que Dios nos da a las familias que estamos en este lugar. Aquí vemos familias de México, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Dios ha traído gente de todas partes de Sudamérica, porque Dios nos está uniendo en una sola familia. ¿Sabe por qué? Porque de Estados Unidos saldrá un avivamiento glorioso que llenará todo el continente de América Latina del Evangelio de Jesucristo. Y en esa estadística está usted y están sus hijos. Quiero hacerle una invitación. Venga, Jesús le está esperando. ¿Alguien quiere recibir a Jesús? Hoy es el día de salvación. Este es el día que usted debe echar manos a la vida eterna. Jesús lo está llamando. Jesús llama a aquellas ovejas que aún no están en su redil, porque también Él a esas ovejas las quiere traer a su redil. Este es el día de salvación. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya. Y queda abierta la puerta para alguien que quiera recibir. Ven al dulce Jesús. Toda la iglesia cante. Y feliz para siempre será
Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Oh, aleluya. Toda la iglesia cantemos al Señor. Pecador, Invite, amigos. ven Jesús al te ama. dulce Este es el día de salvación. Tú no te puedes ir de este lugar sin recibir a Jesús. Feliz para siempre será. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallarás. Gracias, Señor. Amén. Ven a Él, ven a Él. Aleluya. Que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Amén. Vamos a orar por las personas que hoy han pasado aquí a este lugar. Todas las personas que están en este lugar, sus padres, familiares han orado por ustedes para que este día suceda. Por eso la Biblia dice que la palabra de Dios es espada de doble filo, que traspase el alma. Porque cuando tú clamas por las almas perdidas, ellos serán tocados por Dios. Aleluya. Y este día hay fiesta en los cielos, hay fiesta en la iglesia y hay fiesta por aquellos que están orando por ustedes. Acércate para acá, hijo. Diga conmigo esta palabra: Señor Jesús. Repitan conmigo: Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy yo me arrepiento. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios y Él dio su vida en la cruz del Calvario. Por esa sangre que Él derramó, todos mis pecados son perdonados. Señor Jesús, te invito a mi corazón como mi único Señor y Salvador de mi vida personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Los beneficios que ustedes tienen al aceptar a Jesucristo es que todo pecado es perdonado. Y no solamente eso, ustedes tienen acceso a la salud del cuerpo, ¿verdad? No importa cómo se llame la enfermedad o que el médico haya dicho que usted tiene, Jesús está para sanarlo. Amén. Queremos hacerles un regalo. Pasen. Tenemos allá unos regalitos. Pasen, síganos los muchachos allá. Amén, aleluya. Gracias. Déjame orar por toda la iglesia. Diga conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque tú eres mi pastor. Tú compraste mi alma en la cruz del Calvario. Por eso de hoy en adelante yo quiero ser tu discípulo y yo quiero seguir tus enseñanzas. Que tu palabra more en mi vida, en mi hogar, en mi familia y en mis amigos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Puede tomar su lugar. Quiero dejar con nosotros a la pastora. Aleluya. Gracias.